ronco porque los cambios de temperatura han sido un poco bruscos y ayer que terminamos aquí ya nos fuimos, mi esposa y yo y mi cuñada que vino con nosotros y estaba muy helado. Entonces, pues espero terminar bien. Solamente es poco de ronquera, así que todo está bien, no se alarmen, es solo la garganta irritada. Bien, como decía el hermano Sergio, vamos a hacer una pequeña pausa, aunque en realidad no sé si este estudio podría entrar en nuestra serie porque vamos a hablar del amor majestuoso de la Navidad. Ese es el título de nuestra enseñanza. Y como introducción, quisiera comentar que cada uno de nosotros tenemos o encontramos alguna opinión muy distinta acerca de la Navidad. La mayoría de las personas, incluyendo a algunos cristianos, tienen respuestas u opiniones muy diferentes. Y quizás, hermanos, y digo quizás porque no estoy seguro de lo que realmente esté sucediendo, pero quizás es que lo que se está perdiendo de vista es que, o que no se ha tomado en cuenta en realidad, es que la Navidad se trata de Dios. La Navidad se trata de Dios y de su maravilloso plan para la humanidad. Plan que se encuentra en su palabra infalible. Y quisiera que me acompañaran a la segunda carta de Pablo a los Corintios para que podamos ver solo una porción de todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras acerca del plan de Dios para la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 21, un textos que la mayoría de nosotros conocemos. Y dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios viene a la tierra en la persona de su Hijo amado para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte, sustitutiva en la cruz. Es de esto que trata la Navidad. Escuchen, queridos hermanos y niños que están aquí, la Navidad no se trata de un pesebre, tampoco se trata de pastores, tampoco se trata de magos, no se trata de un árbol de pino adornado, tampoco son luces, no se trata de regalos, no se trata de intercambios, tampoco se trata de una cena. Y no estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que estas cosas que nosotros vemos aquí como adornos y entre lo que vamos a comer ahora, no es Navidad.
Esto no es Navidad. Y mis hermanos, es que muchos celebran la Navidad, pero no lo que la Biblia enseña con respecto a la Navidad, sino que celebran una Navidad que va de acuerdo a sus planes, a todas sus ideas con respecto a la Navidad. Pero la Navidad no es eso. La Navidad se trata de Dios que se hizo hombre, que derramó su sangre por nuestros pecados. En esto consiste la Navidad. En estas épocas se escucha mucho acerca de la Navidad, porque la mayor parte de la gente cree que Jesús nació en estas fechas. Todos estamos inmersos en un mar de publicidad, de promoción, de relaciones públicas acerca de la Navidad. A donde quiera que vamos, encontramos luces navideñas. No hay duda del hecho de que sabemos que en muchos lugares se celebrará la Navidad. Pero mis hermanos, me temo que sepamos en qué consiste realmente la Navidad. Paradójicamente, muchos celebrarán Navidad, pero al mismo tiempo, muchos hermanos, sí, celebrarán Navidad, pero al mismo tiempo parece como si estuviéramos ciegos, como si estuviéramos sordos o mudos a la realidad de la Navidad. Y a pesar de los medios de comunicación, a pesar de las relaciones públicas, a pesar de la publicidad y de todas esas cosas que atraen nuestra atención, me parece, hermanos, que muchas personas se perderán la Navidad. Porque aunque se habla mucho de Navidad, hay muchas cosas que oscurecen la Navidad, porque no tienen nada que ver con Navidad. Pero para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, la Navidad es una época para enfocarnos en su nacimiento, en el nacimiento de Jesús, la gran realidad de la encarnación, el gran milagro incomprensible de que Dios se hizo hombre. Navidad, por lo tanto, es la acción de Dios para salvación del hombre. Y mis hermanos, cuando hablamos de Navidad, no estamos hablando solo de una de las personas, solo de una persona que se hizo hombre, que nació como un niño en un pesebre. No solo estamos hablando de una persona, estamos hablando de las tres personas de la Trinidad. Estamos hablando del Dios Trino, que desde antes de la fundación del mundo, escuchen esto, había determinado salvar a los pecadores. Desde antes de la creación, el Dios Trino había determinado salvar a los pecadores. ¿Y saben qué es lo sorprendente, hermanos? Que fue antes de la caída del hombre que Dios había ya determinado salvarlo. Esto es asombroso, hermanos, en verdad. Dios, por el puro afecto de su voluntad, determinó salvar a los pecadores antes de que pecaran. Antes de que pecaran. Esta, hermanos, es la gran demostración de la Navidad. Así que, hermanos, hablemos hoy de nuestro Señor Jesucristo, el amor majestuoso de la Navidad, que es el título de nuestra enseñanza, y lo vamos a ver bajo dos encabezados. En primer lugar, Cristo, la revelación de Dios, y en segundo lugar, Cristo, la manifestación del amor de Dios. Así que veamos en primer lugar, Cristo, la revelación de Dios. Hay una pregunta que muchos hacen
acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y yo estoy seguro que muchos de nosotros podemos dar muy buenas respuestas, pero la mejor respuesta la tiene Dios mismo en su palabra. Vayan conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. Si alguien tiene una pregunta acerca de quién es Jesús, la respuesta la tiene el autor divino, es decir, Dios mismo dice en su palabra, respondiendo, si nosotros hacemos esa pregunta, ¿quién es Jesús? Él mismo responde, por así decirlo, en su palabra. Mire lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el autor divino dice que ese Jesucristo que vino en carne era Dios, era Dios. De acuerdo con lo que Juan nos dice aquí, mis hermanos, es que Cristo es Dios. O si lo prefieres de esta manera, Cristo es la expresión, exhaustiva de Dios. Y noten, hermanos, que Juan no comienza hablando de la humanidad de Cristo. Juan comienza hablando de la deidad eterna. Juan dice, en el principio era el verbo. Y cuando dice aquí en el principio no se está refiriendo cuando todo fue creado. No. En el principio era el verbo. Esta palabra, principio, significa en el original y debe entenderse como lo que es un existir antes de todo. En otras palabras, significa un existir eterno, puesto que antes de la creación solo existe Dios que vive para sí mismo eternamente. Y el ser eterno, hermano, le pertenece exclusivamente a Dios. Ahora, la palabra verbo en griego es logos, que significa palabra o mensaje. Y eso, el logos, es Jesús, de quien trata precisamente el Evangelio y que era desde el principio. Anoten la cita porque no tengo tiempo para dar las citas. Juan 8:58, 17:5. Filipenses 2:6 y 2 Corintios 4:4. Por tanto, hermanos, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escuchen esto, quiere que los creyentes presten atención a Jesucristo que es anunciado, pero no solo como un mero hombre, sino desde la eternidad que manifiesta su deidad. El verbo, mis hermanos, no es como algunos dicen un ser creado. El verbo es el eterno Dios. Es por esto que en el Evangelio de Mateo leemos en el capítulo 1, verso 23, que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que Mateo está haciendo aquí, hermano, es citar lo que ya estaba escrito y que fue dicho por el profeta
Isaías. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De manera, mis hermanos, que cuando Juan dice en el verso 1, en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Juan se está refiriendo a la infinita dimensión que tiene el verbo o la segunda persona de la Trinidad como Dios. Y este verbo, que es la palabra de Dios encarnada, como dice el versículo 14 de ahí del capítulo 1 de Juan, ha venido a este mundo además de salvar a los pecadores para dar una revelación. ¿Cuál revelación? Versículo 18 de Juan capítulo 1. Este verbo, que es la palabra de Dios encarnada, ha venido a este mundo además de salvar a los pecadores para dar una revelación. ¿Cuál revelación? Versículo 18. A Dios, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que de acuerdo con esto que Juan nos dice, Cristo ha sido enviado entre nosotros no solo para salvar a los pecadores, sino para revelar a Dios. Si lo podemos decir de esta manera, mis hermanos, Cristo es todo lo que Dios quiere decirnos de sí mismo. Cristo es el absoluto discurso o el discurso final. Ya no hay más. Hermanos, por eso cuando nosotros hablamos de que tenemos que insistir en la Escritura, ¿por qué? Porque es Cristo. Toda la Escritura se trata de Él. Ya no hay más que decir aparte de la Escritura. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, ya no hay más que se tenga que decir. El discurso pleno o total de Dios se llama Jesús. Todo lo que Dios ha querido que sepamos de Él lo encontramos en la segunda persona de la Trinidad, porque Cristo es Dios y porque toda la Escritura tiene que ver con Él. Por lo cual, mis hermanos, no hay otra cosa que revele a Dios y edifique al hombre que no sea su palabra. Es por eso que cuando el creyente se aparta de la Escritura, se aparta del crecimiento de su conocimiento de Cristo y por lo tanto deja de continuar o seguir conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo quien da a conocer a Dios. Y mis hermanos, cuando la iglesia deja de predicar la palabra, no hay solución de salvación para los incrédulos y no hay madurez para los creyentes. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de quien revela a Dios, de Cristo. Te apartas de la palabra, dejas de crecer en Cristo, dejas de conocer a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, no hay solución de salvación para los incrédulos. Es esta revelación, mis hermanos, Cristo, lo que trajo esperanza.
Así que Navidad, mis hermanos, significa celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino como Salvador y Redentor, trayendo esperanza, paz y la seguridad de la vida eterna con Dios a todo aquel que cree verdaderamente. Enfocándose en la verdad bíblica de la encarnación, esto contrastando todo lo que tiene que ver con el consumismo secular, pagano, y animando a que los cristianos realmente nos enfoquemos en adorar solamente a Cristo. Mis hermanos, la eterna palabra de Dios tomó forma humana, y así el divino Hijo de Dios, quien no tiene origen y nunca comenzó a existir y era Dios, pero también estaba con Dios, se hizo hombre. Y al hacer esto, mis hermanos, manifestó la gloria de Dios como nunca antes se había visto. Esta gloria divina manifiesta únicamente en el Hijo de Dios, estaba llena de gracia y de verdad. Y de esa plenitud, mis hermanos, recibimos gracia sobre gracia. Ese, mis hermanos, es el mensaje de la Navidad. Quiero decirles, Navidad no es Papá Noel. Ese es un impostor. Es un ladrón que se quiso, más bien que no sé quién lo inventó, y a él le atribuyen la Navidad. No, hermano. Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Dios, el Hijo, quien estaba con Dios, vino a revelar a Dios en una forma jamás antes vista. Este verbo, mis hermanos, nace como un niño en Belén y durante su vida aquí en la tierra como hombre que caminó entre los hombres, es el mensaje exhaustivo y pleno de Dios. Y es el mensaje que trajo, perdón, fue dar a conocer el amor de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, Cristo, manifestación del amor de Dios. Y vamos a leer un texto que la mayoría de nosotros no lo sabemos de memoria, Juan 3, 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mis hermanos, por eso es que nosotros podemos decir que Navidad es el mensaje del amor de Dios. Eso es lo que revela la Navidad en el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, como dice Primera de Juan 4:16. Y mis hermanos, ninguno de nosotros hubiéramos conocido la plenitud del amor de Dios de no haber conocido a Cristo o de no haber sido por Cristo, porque Cristo es la revelación completa de Dios. Jesús, hermanos, es el verbo personal del Padre. Es la palabra viva y activa por la cual el Padre expresa su interior, es decir, todo cuanto es, tiene y hace, de tal manera que por medio de Jesucristo mostró su amor. Pero ahora, pongan atención a esto. Este amor de Dios es tan perfecto que no solo dijo que nos amaba, sino que ese Dios glorioso buscó una relación con los suyos por medio de la persona de Jesús.
Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque nosotros podemos decir que amamos y es posible que sea verdad que sí amamos, pero no tener una relación con la persona que decimos amar. Si yo les hago una pregunta, ¿amas a tus hermanos? ¿Qué responderían? Pues ya saben para dónde va, ¿verdad? Esto. Por eso contestaron nada más 3. Porque si nosotros respondemos que sí amamos, ¿por qué no nos relacionamos con las personas amadas? Vean el amor tan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor de Dios es tan perfecto que no solamente nos dijo que nos amaba, Él buscó cómo relacionarse con nosotros. Dios ama, hermanos, en su amor perfecto. Pero si Él no se revela y se manifiesta y viene al encuentro del hombre por medio de Cristo y con sus brazos de gracia abraza al hombre caído que ha creído en Él, nadie, mis hermanos, puede conocer la dimensión de ese amor. Si Cristo no se hace presente en la vida de una persona, nadie puede conocer el amor de Dios. Mis hermanos, el amor es la perfección divina que lleva a Dios a comunicarse y acercarse al hombre. El amor es la perfección divina que lleva a Dios a buscar al pecador, porque el pecador no puede buscar a Dios a causa de su condición. Yo sé que aquí puede haber diferentes opiniones con respecto a esto que acabo de decir, pero mi hermano, el ser humano caído no puede buscar a Dios. Busca religión, busca cómo satisfacer sus necesidades, sus milagros busca refugiarse en una deidad, pero jamás puede buscar a Dios, no al Dios de la Biblia, por su condición, porque está muerto. De ahí lo que dice Juan en Juan 1:12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuche esto, les dio potestad. Es decir, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y luego vea lo que agrega Juan en el verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es necesaria la obra de Dios en nuestras vidas. Por su amor, Dios envió al Verbo, a Jesucristo, para hacer posible que los hombres que creen en Él sean partícipes de su gracia y salvarlos de la condenación y por tanto del poder del pecado. Esta obra de salvación, hermanos, quiero que pongan atención a esto. Esta obra de salvación obedece al amor de Dios. Voy a repetir eso otra vez. Esa obra de salvación obedece o está sujeta al amor de Dios. No obedece, la obra de salvación no obedece a la necesidad del hombre perdido para ser salvado. No. Obedece al amor de Dios. Ahora, el hombre está perdido, esa es una realidad. Pero mis hermanos, la palabra de Dios enseña que Dios determinó salvar al hombre no por su necesidad de salvación, sino por determinación personal antes
de que el hombre fuese creado. Vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10. Dice 2 Timoteo 1, 9 y 10, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mis hermanos, Cristo el Cordero había sido destinado para la redención de los que creen. Mire, vaya ahora conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Por eso, hermanos, por eso nosotros sí podemos celebrar Navidad, pero atención, Navidad no es la cena. Navidad no es el pino. Me gusta todo eso, pero eso no es. Navidad es que Él determinó desde antes de la fundación del mundo salvar a los pecadores como nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos. Nosotros deberíamos quitarnos la gorra para los que traen la gorra y lanzarle y decir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos una fecha. Ahora sí vayamos a Primera de Pedro. Pero déjeme repetir esto. Cristo el Cordero había sido destinado para la redención de los que creen. Había sido destinado. Versículo 1 Pedro 1, 18 y 19. Al 20, perdón. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Escuchen ahora, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mis hermanos, el amor de Dios no solo es infinito, sino que es incomprensible, porque se orienta hacia el hombre perdido, rebelde, pecador y corrupto, que no busca a Dios ni quiere saber nada de Él. Es sorprendente que estos hombres corruptos, constituidos enemigos de Dios por sus malas obras y cuyo destino era la condenación eterna, los reconcilió consigo por medio de la muerte de su amado Hijo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermano, ¿no le da gusto eso? Pues cambie su cara. Yo quiero que se ven, que venga alguien para que vea de aquí para allá. O está impactado. Que siendo tan perversos en nuestros corazones, Él nos haya comprado. Él nos haya perdonado. Eso realmente es glorioso. De manera, mis hermanos, que cuando Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos está mostrando la dimensión del amor de Dios. Es como si Juan dijera, así de grande es el amor de Dios. Vamos a imaginar, y es que estaba pensando en Vicky y en Ramón, no sé por qué, en el estudio estaba pensando en Vicky y en Ramón. Vamos a pensar que Vicky, que Ramón se quiere ir de la vida de Vicky. Y Vicky ella es dueña de todas las villas de Irapuato, ¿verdad? Y entonces Vicky le dice, mi amor, no quiero que te vayas.
si tú te quedas, te voy a dar la mitad de todas las villas de Irapuato. Y entonces nosotros conocemos a ellos y vemos, diríamos, cuánto es el amor de Vicky por él, ¿verdad que sí? Aunque Ramón pueda ser egoísta y puede ser una persona que, solo por interés. Bueno, pues así somos nosotros para con él, ¿sí? Pero lo que Juan está diciendo es, porque de tal manera es que Dios nos amó, que dio a su Hijo. Es tanto su amor que entregó a su Hijo por los suyos. Hermano, eso realmente es sorprendente. Eso realmente es glorioso. Escuche cómo lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, versos 1 y 2. Mira dónde nos llama Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, si estuviéramos más conscientes de esta realidad, nuestras vidas fueran distintas. Esa palabra mirad que usa Juan o que usa la Reina Valera da la idea de miren el tamaño, miren de qué tamaño es el amor de Dios. Él ama porque es amor. Ama aunque no haya nada en los objetos de su amor que pueda provocarlo a amar. Por eso, hermanos, podemos decir con toda seguridad que Dios determinó salvar a los pecadores, no porque los pecadores necesitaran ser salvados, sino por su amor, porque Él no tiene amor, Él es amor. Él es amor. Por eso Él lo determinó antes de la fundación del mundo. Él ama porque Él es amor. Él ama aunque no haya nada que provoque amarlos a esos objetos de su amor. Por tanto, la única razón para amarnos, mis hermanos, es por el puro afecto de su voluntad. Como dice Pablo en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, ¿quién puede comprender ese amor? El amor de Dios es de tal manera que nos dio a su Hijo para que Él recibiera todo el castigo por nuestros pecados. El soberano Dios viene al mundo a amar a sus enemigos, muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Y lo más maravilloso, mis hermanos, de esto es que una vez que Él ha venido a ti y ha venido a mí, se convierte en tu compañero de viaje, permanece en ti y en mí por medio de la persona del Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que tú no te pierdas. Por eso la salvación no se puede perder, porque tú no la ganas, Él la ganó por ti. Y Juan 3:16 dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Mis hermanos, Él se convierte en tu compañero de viaje. Permanece en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Aquel que es eternamente Dios vino a nacer de una virgen para mostrarnos el amor de Dios. Mis hermanos, el pesebre solamente fue la puerta, el principio de la gracia que traza un camino hasta llegar a la cruz. Aquel que es gozo infinito entró en el huerto de Getsemaní. Escuchen,
aquel que es gozo infinito, entró al huerto de Getsemaní para agonizar. ¿Notan el contraste? Él es gozo eterno, Él es gozo infinito y entró a un huerto a agonizar. Aquel que es gloria, honor, eternidad y poder, al igual que cualquier hombre, sufre las aflicciones del desprecio, como dice Isaías 53, versículos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por nuestra llaga fuimos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero más aún, el Verbo eterno de Dios, quien no tienta a nadie ni puede ser tentado, lo vemos siendo tentado en el desierto. Escuchen esto, hermanos. Aquel que no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por nadie, lo vemos siendo tentado en el desierto. Y aunque nunca pecó, fue tentado igual que los hombres son tentados, como dice ahí en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11. Así que mis hermanos, Navidad es Dios, el Verbo encarnado que nació de una virgen y que nos lleva a pensar en ese Cordero de Dios que se entrega a la muerte para quitar el pecado del mundo. Mis hermanos, Cristo es la revelación del amor de Dios por la sencilla razón de que Él es Dios. Entonces, mis hermanos, para irme sobre el final, el significado de la Navidad es este. El Hijo de Dios vino al mundo para manifestar la verdad de una forma jamás antes vista. El Verbo se hizo carne. Jesús nos reveló la gloria y el amor de Dios como nadie más lo ha hecho jamás. Y mis hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros recordar este amor, pero también predicarlo? Termino con esto. La Trinidad, hermanos, se expresa en la Navidad. ¿Por qué? Porque recordemos que Navidad es Cristo trayendo vida y esperanza al pecador. Dios el Padre llama al pecador al arrepentimiento, pero es Cristo quien abre sus brazos de gracia a ese pecador, y es el Espíritu Santo quien convence al pecador de su necesidad de perdón. Es el Espíritu Santo el que abre sus oídos. Este amor, mis hermanos, del Dios Trino nos da vida en Cristo. Por lo tanto, aquel que tiene a Cristo en su vida no tiene ninguna posibilidad de perder su salvación, ni una sola. Aquel, escuchen esto, aquel que tiene a Cristo en su vida no tiene ninguna posibilidad de perder su salvación. Escuche lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que, hermanos, esta es la promesa a la cual nosotros debemos aferrarnos todos los días. Esto es lo que los cristianos celebramos, la salvación que Dios nos ha dado en su Hijo amado, cuando lo que merecíamos era la condenación de nuestras almas. Quien tiene vida en Cristo no se puede perder nunca, porque está vitalmente unido al Salvador.
Ahora quiero dirigir estas últimas palabras para las personas que no son nacidas de Dios y que nos acompañan por primera o segunda vez. O quisiera dirigirme también a aquellos que domingo tras domingo vienen a la iglesia, pero no han nacido de Dios. Yo sé que todos queremos a Cristo en el corazón. Y de verdad, hermanos, que eso es una realidad para todos los hombres. El problema es que la Biblia va mucho más allá. Porque mucha gente dice tener a Cristo en su corazón, pero su vida no muestra verdaderamente esa realidad. Así que para aquellos que están aquí hoy sin Cristo, quiero decirte que el único camino al cielo tiene un nombre. Se llama Jesús. Vayan conmigo a Hechos 4, verso 12. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si ustedes leen unos textos más arriba, ustedes se van a dar cuenta que está hablando de Jesús. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros podemos ignorar cosas teológicas, pero ignorar que solo en Jesucristo hay salvación es una de las cosas más horribles que el hombre puede experimentar. Estos que ignoran que solamente en Cristo hay salvación son los que en verdad se perderán la Navidad, porque se han perdido las bendiciones admirables de la salvación. Escucha esto, Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Escuchen esta frase, nos dio vida juntamente. Subrayen esa palabra, juntamente. Y si tienen la oportunidad, estúdienla con mucho cuidado. Juntamente, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Otra vez. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero para todos nosotros y para los que nos acompañan por primera vez, por segunda vez, quiero explicarte lo que Pablo está diciendo aquí con esta palabra juntamente. Esa frase, juntamente, que Pablo usa aquí en el original, da la idea, escuchen esto, de que la salvación no se obtiene por proximidad o por estar cerca, sino por intimidad con Cristo. De hecho, esto fue lo que Cristo reprochó a aquellos que se acercaron a él en Mateo 7, del versículo 21 al 23. Él dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, y es Jesús hablando ahí, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios y más cosas hicieron. Y Jesús responde, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y esa palabra conocer
es precisamente lo que significa intimar con Cristo. Lo que lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que en esta palabra, juntamente, que Pablo usa aquí, es que la salvación no se obtiene por querer estar cerca de Dios, sino por intimar con Dios. En otras palabras, la salvación del hombre no se obtiene por acercarse a Cristo. El hombre necesita estar en Cristo, intimar con Cristo. Pero para eso es el mismo Cristo quien por su gracia viene al hombre por medio del Espíritu Santo y lo toma o lo posee y le da vida al estar en él. Déjame explicar esto. Estar en Cristo no es lo mismo estar cerca de Cristo. Estar cerca de Cristo, muchos lo hacen a través de la religión, a través de ciertas prácticas ortodoxas. Pero hermanos, estar en Cristo es otra cosa. Es algo que sucede de una forma sobrenatural, no está en nuestras manos, es una obra de Él. Los que están cerca de Cristo quieren entrar al cielo sin Cristo, por sus obras, porque ellos leen la Biblia, porque ellos van a la iglesia, porque ellos hacen determinadas cosas. Pero hermanos, estar en Cristo, este somos nosotros, este papel. Y la Biblia, vamos a poner este ejemplo, es Cristo. Es así como entramos al cielo. No podemos entrar aparte de Cristo. Por eso, lo que Pablo está diciendo ahí, juntamente, y es que en el original, hermanos, esa palabra la podemos separar. Juntamente o junto con, no se puede entrar al cielo sin Jesús. No puedes tener vida sin Jesús. Por eso la importancia de analizar el corazón y nuestra vida día con día, si en verdad nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. En nuestra vida, no solamente en nuestro corazón, también en nuestros ojos, también en nuestras palabras, también en nuestras acciones, en todo lo que hacemos. Mis hermanos, me temo que esta sea la razón de los que están cerca de Cristo. Temo que esta sea la razón por la que muchos se perderán la Navidad, porque están buscando la salvación por sus propios medios, es decir, por proximidad, no por intimidad. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos? Y si en verdad si en verdad no has nacido de nuevo, este es el momento para que nazcas de nuevo. Ven a Cristo hoy, reconoce que eres pecador, cree en Cristo como tu Señor y Salvador, y su palabra promete que si tú te arrepientes y crees en Cristo, Él perdona todos tus pecados, pasados, presentes y aún los futuros. Y entonces puedo seguir pecando y hacer lo que yo quiera. Bueno, si tú haces eso, piensas de esa manera, te quiero decir que no has nacido de Dios, porque el Espíritu Santo no te permite pensar de esa manera. Él perdona todos tus pecados si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, pasados, presentes y futuros. Así que no te pierdas el gran milagro de la Navidad, el gran milagro de que Dios vino a nacer de una virgen en la persona de Jesús. Y voy a repetir eso otra vez para que nosotros estemos conscientes.
y esto también va dirigido para nuestros hijos. Navidad no es un pino adornado, Navidad no es luces, no son villancicos, adornos, regalos, una cena y, como dije al principio, mucho menos Navidad es Papá Noel. Navidad es Cristo, que trajo esperanza para los perdidos por causa de sus pecados. Así que cree hoy y reconoce que estás perdido sin Cristo y Él te dará vida eterna. Oremos. Mi Dios, te damos gracias por la gran misericordia que has tenido de hombres corruptos, pecadores, culpables, comunes y corrientes como nosotros. Te damos gracias por el gran milagro de que enviaste a tu Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a morir por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque para nosotros celebrar la Navidad es celebrar el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ahora nosotros podemos decir, Señor, que nuestro Señor Jesucristo mora en nuestras vidas por medio de la persona del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te pido por aquellos que aún no han experimentado este milagro de salvación, Señor, que toque sus corazones a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, hoy, Señor, revele la gloria de Cristo en su vida. Abra sus oídos y pueda creer en este mensaje maravilloso del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo. Pueda creer y confiar que siendo pecador, el peor de todos, el Dios glorioso y por el puro afecto de su voluntad, perdonará sus pecados si se arrepiente con todo su corazón y cree. Señor, ahora ayúdanos, que en este tiempo estaremos conviviendo como iglesia, estaremos cenando, Señor, tomaremos un bocado, por lo cual, Señor, queremos también agradecerte. Gracias por la comida. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder traer estos bocadillos, Señor, para compartir con nuestros hermanos. Lo hicimos con todo nuestro corazón, agradecidos, Señor, por este tiempo que nos regalas. Señor, bendice esta comida y que todos podamos participar de ella. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo, nuestra Navidad, porque Él es el único digno de toda alabanza. Gracias, mi Dios. Gracias. Amén.